Bienvenidos. En este video, repasamos a 8 de los toreros más importantes de nuestra historia, no solo por su valor y técnica, sino por su impacto cultural, sus vidas apasionantes y el legado que dejaron. Comencemos. Rodolfo Gaona y Jiménez nació en León, Guanajuato, en 1888 y fue una de las máximas leyendas del toreo mexicano y una figura internacional de primera línea en España, al grado de ser ubicado dentro de la llamada Edad de Oro, junto a Joselito y Juan Belmonte. Se le conoció por apodos como el Indio Grande y la Califa de León, y su estilo quedó asociado para siempre con la elegancia y la creatividad técnica. Su historia comienza lejos del glamour. Antes de convertirse en ídolo, trabajó y se formó toreando en condiciones humildes, hasta que entró en el ambiente taurino profesional y debutó en la capital mexicana. Una fecha clave de su arranque es el 1 de octubre de 1905, cuando hizo una de sus primeras presentaciones profesionales en el Toreo de la Condesa, en la Ciudad de México. Desde ahí, su carrera se aceleró, y en 1908 dio el salto que lo convertiría en figura internacional. Viajó a España y empezó a torear en plazas de Madrid. Lo que terminó de volverlo irrepetible fue que no solo triunfó, aportó técnica. En 1910 se le atribuye la invención de la gaonera, ese pase con el capote por la espalda que se volvió sello de México ante el mundo. Más tarde, en el contexto del centenario de la independencia, se asocia con él el pase del centenario, otra variación que fortaleció su imagen como torero creador. Su etapa en activo fue intensa y de enorme resonancia. Suele señalarse su retiro en torno a 1925, después de una carrera que dejó escuela y polémica a partes iguales. Rodolfo Gaona también se volvió personaje social. Un episodio muy citado es su matrimonio con la actriz española Carmen Ruiz Moragas, en 1917, cuya vida pública fue escandalosa porque más tarde se relacionó con el rey Alfonso XIII. La separación y los rumores alrededor del caso provocaron burlas hacia Gaona. El torero no solo se jugaba la vida en el ruedo, también era devorado por el juicio social. Ya como leyenda viva, se cuenta que, en su vejez, su aprobación en la plaza valía oro y podía subir el prestigio de toreros jóvenes y dejarlos en el camino sin avance alguno. Era severo y temido, cuya señal era un símbolo de consagración. Falleció en 1976 en la Ciudad de México. Carlos Arruza nació en 1920 en la Ciudad de México y se convirtió en uno de los toreros mexicanos más grandes del siglo XX, famoso como El Ciclón, por su manera arrolladora de torear. Era hijo de padres españoles y sobrino del poeta León Felipe. Desde adolescente se metió de lleno al ambiente taurino. Su consagración europea fue en 1944, con Antonio Bienvenida como padrino en Madrid, España. Arruza fue un torero poderoso, temperamental y completísimo, célebre por su dominio de banderillas. Alternó con las máximas figuras de su época y se le ubica como uno de los grandes nombres de los años 40. Se le atribuye la arrucina, una suerte asociada a su apellido artístico, y ejecutó por primera vez en público un adorno llamado el teléfono en 1944 en Valladolid, lo que alimenta su imagen de torero creativo, además de dominante. Tras retirarse en 1953, se fue a vivir a un rancho, y más tarde regresó a los ruedos como rejoneador, un giro que pocos toreros de su tamaño se atrevieron a hacer. Su vida pública se extendió al cine y la cultura popular. Participó en películas mexicanas relacionadas con el mundo taurino y apareció en la película El Álamo, 1960, protagonizada por John Wayne. Años después, su figura fue retomada en el documental Arruza, 1971, dirigido por Bud Boetticher, lo que reforzó su condición de mito taurino internacional. Contrajo matrimonio con la española María del Carmen Vázquez, celebrado en Sevilla en 1950. Tuvieron varios hijos, algunos de ellos también ligados al mundo taurino. Arruza,
Fue un personaje de carácter fuerte, con fama de exigente y de no pasar desapercibido, lo que en la prensa taurina suele traducirse en relatos de rivalidades, discusiones de ambiente y una personalidad intensa. En 1966, falleció en un accidente automovilístico en la carretera México-Toluca, a los 46 años de edad. Silverio Pérez, nacido en Texcoco, en el Estado de México, en 1915, fue uno de los toreros más queridos y carismáticos. Conocido como el faraón de Texcoco, encarnó como pocos el toreo del sentimiento, del arrojo y de la conexión directa con el público, convirtiéndose en una figura mítica para la afición. Proveniente de un entorno humilde y rural, lejos del refinamiento académico del toreo, Silverio aprendió el oficio desde abajo. Antes de vestir de luces, fue arenero, mozo y peón, y se formó a fuerza de observar y de vivir la fiesta. Esa educación callejera marcó para siempre su estilo, instintivo, valiente y poco ortodoxo. Debutó como novillero en la década de 1930 y muy pronto comenzó a llamar la atención por su entrega absoluta. Tomó la alternativa en 1941 y durante los años 40 se consolidó como una figura central del toreo mexicano, especialmente en la Plaza México, donde forjó su leyenda sin depender de largas campañas en España. A diferencia de otros toreros de su tiempo, su grandeza no se midió por triunfos europeos, sino por el dominio emocional que ejercía sobre el público mexicano, que lo sentía como uno de los suyos. Fue un torero de momentos históricos más que de estadísticas, capaz de provocar tardes memorables que quedaban grabadas en la memoria colectiva. Gran parte de su mito nació de su vida personal. Bohemio, noctámbulo y excesivo, Silverio fue amante de la fiesta y la vida intensa. Protagonizó innumerables anécdotas en cantinas, madrugadas interminables y ausencias antes de las corridas. En más de una ocasión, se presentó a torear con resaca y desvelado, alimentando su fama de torero indomable y rebelde. Estas conductas afectaron la regularidad de su carrera y acortaron su permanencia en la cima, pero al mismo tiempo lo volvieron un ídolo popular, cercano al pueblo y ajeno al discurso elegante de salón. Silverio era visto como auténtico, sin poses ni máscaras. Se retiró relativamente joven y sus últimos años los vivió con dificultades económicas, aunque nunca perdió el respeto ni el cariño de la afición. Con el paso del tiempo, fue reconocido como una leyenda viva, homenajeado en plazas y actos culturales. Murió en 2006, a los 90 años, dejando una huella imborrable. Manuel Capetillo nació en Zacatecas en 1926. Fue uno de los toreros mexicanos más completos y carismáticos del siglo XX, una figura que destacó no solo por su valor en el ruedo, sino por su elegancia, su técnica depurada y su capacidad para moverse con soltura entre el mundo del toreo, el cine y la vida social de su tiempo. Representó como pocos la imagen del torero moderno, artista, disciplinado y consciente de su figura pública. Nació en el seno de una familia ligada al campo, y desde joven mostró inclinación por la tauromaquia. A diferencia de otros toreros formados en la dureza absoluta de las plazas menores, Capetillo combinó el aprendizaje práctico con una preparación más estructurada, lo que se reflejó en un toreo limpio, bien trazado y con gran sentido del temple. Debutó como novillero en la década de 1940 y rápidamente destacó por su estilo clásico, su porte elegante y su facilidad para conectar con el público. Tomó la alternativa en 1951 y durante los años 50 vivió su etapa de mayor esplendor. Fue una figura constante en las principales plazas de México y también logró triunfos importantes en España, algo que muy pocos toreros mexicanos de su generación consiguieron con regularidad. Toreó en plazas como las Ventas de Madrid, consolidando su prestigio internacional y demostrando que el toreo mexicano podía ser serio, artístico y competitivo al más alto nivel. En el ruedo, Manuel Capetillo se distinguía por un toreo sobrio, técnico y armonioso.
No era un torero de gestos desbordados ni de alardes innecesarios. Su fuerza estaba en la composición estética de las faenas, en el dominio del toro y en una gran seguridad con la muleta y el capote. Su elegancia natural lo convirtió en un referente de buen gusto y clase, especialmente apreciado por los aficionados más exigentes. Fuera de la plaza, Capetillo fue también un personaje mediático. Su porte, su educación y su imagen lo llevaron a participar en el cine mexicano durante la época de oro tardía, donde apareció en varias películas taurinas y melodramas, reforzando el estereotipo del torero galán y sofisticado. Esta faceta le dio popularidad entre públicos que no necesariamente seguían la tauromaquia, ampliando su fama más allá de las plazas. En su vida personal, fue conocido por su carácter fuerte y su disciplina, aunque también protagonizó episodios de tensión y controversia propios de una figura pública de su tiempo. A diferencia de otros toreros marcados por excesos bohemios, Capetillo mantuvo una imagen más controlada y profesional. Tras su retiro, se mantuvo ligado al mundo taurino como formador y referente moral de nuevas generaciones. Fue padre de toreros, consolidando una dinastía que prolongó su apellido en los ruedos mexicanos y españoles, lo que reforzó aún más su importancia histórica dentro de la tauromaquia nacional. Manuel Capetillo falleció en 2008, dejando tras de sí la imagen del torero completo. Valiente sin estridencias, artista sin exageraciones y figura pública consciente de su tiempo. Eulalio López Sotoluco nació en la Ciudad de México en 1968 y es considerado uno de los toreros mexicanos más importantes de la etapa contemporánea. Su figura representa la constancia, la disciplina y la defensa férrea de la tauromaquia mexicana en tiempos complejos, convirtiéndose durante décadas en un referente indiscutible de profesionalismo y entrega. Sus inicios fueron modestos y marcados por el esfuerzo. Proveniente de una familia trabajadora, Eulalio López comenzó como muchos toreros mexicanos, en tientas, novilladas y plazas pequeñas, forjándose con paciencia y sacrificio. Desde muy joven mostró una gran seriedad frente al toro y una mentalidad competitiva poco común. Debutó como novillero en la década de los 80 y rápidamente destacó por su capacidad para resolver corridas duras, ganándose la confianza de empresarios y ganaderos. Tomó la alternativa en 1987 y a partir de entonces inició una carrera larga y exigente. A diferencia de toreros de inspiración intermitente, Sotoluco se distinguió por su regularidad. Durante más de 20 años, fue pilar de las principales ferias de México, especialmente en la Plaza México, donde se convirtió en un torero habitual en carteles de responsabilidad. También toreó en España y Francia, enfrentándose a ganaderías complicadas y demostrando que el torero mexicano podía competir en escenarios de máxima exigencia. Antonio Lomelín fue uno de los toreros más técnicos y respetados del toreo mexicano. Originario de la Ciudad de México, se distinguió por un estilo sobrio, inteligente y de gran oficio, más basado en el conocimiento del toro y la colocación que en el alarde. Tomó la alternativa en 1967 y pronto se consolidó como figura en las principales plazas de México y con actuaciones relevantes en España. Fue especialmente valorado por su capacidad con toros difíciles, su temple con la muleta y su seriedad profesional, cualidades que lo convirtieron en torero de confianza para empresarios y ganaderos. Tras su retiro, Lomelín tuvo un papel clave como empresario taurino y formador, influyendo en nuevas generaciones y en la organización de ferias. En cuanto a polémicas, no protagonizó grandes escándalos. Su carrera se caracterizó por la discreción y el respeto, tanto dentro como fuera del ruedo. Falleció en 2014, dejando el legado del torero médico del ruedo. Francisco Rivera Agüero, mejor conocido en el mundo taurino como Curro Rivera, nació en 1951 en la Ciudad de México. Provenía de una familia profundamente ligada a la tauromaquia. Su padre, Fermín Rivera Malavejar, fue también matador, y su tío materno, Martín Agüero, lo introdujo desde joven al ambiente taurino. Desde muy joven Curro mostró inclinación por los toros.
Su primera presentación en público se dio en 1967, cuando aún era adolescente, en la localidad de Matehuala, San Luis Potosí, lo que marcó el inicio de una carrera que sería de enorme impacto en la tauromaquia mexicana y mundial. Curro Rivera tomó la alternativa en 1967 en Torreón, Coahuila, siendo su padrino Joselito Huerta y testigo Jaime Rangel, lidiando toros de la ganadería San Martín. Pocos meses después, el 16 de febrero de 1968, confirmó su alternativa en la Plaza México, con Manolo Espinosa Armillita como padrino y Juan José de testigo. Más adelante, llevaría su carrera a Europa y lograría una confirmación en Las Ventas de Madrid en 1971. Ese año fue clave para su consolidación internacional. Durante la década de 1970 y hasta principios de los años 90, Curro Rivera vivió su periodo de mayor esplendor. Fue visto como uno de los toreros mexicanos más destacados de su generación y formó parte del llamado Trío de Oro, junto a Eloy Cavazos y Manolo Martínez en España. En su carrera profesional, se contabiliza que llevó a cabo más de 1,500 corridas, actuando en plazas importantes de México y Europa. En la Plaza México, toreó al menos 70 veces, cortando numerosas orejas, rabos y consiguiendo reconocimientos como estoques de oro. Curro destacó por su valentía, estilo personal y coraje frente a toros complicados. Su toreo era apreciado por su personalidad intensa y por conectar de manera emocional con las aficiones en ambos lados del Atlántico. Tras retirarse en 1992, con un legado ya consolidado, Curro Rivera intentó abrir una escuela de tauromaquia en San Luis Potosí. Aunque volvió fugazmente a los ruedos en los años siguientes, sus apariciones fueron más esporádicas y simbólicas. Su última corrida tuvo lugar en noviembre de 2000 y en 2001, en Ojuelos, Jalisco. Curro Rivera falleció de un infarto fulminante a los 49 años en Ojuelos, Jalisco. Eloy Américo Cavazos Ramírez nació en 1949 en Villa de Guadalupe, Nuevo León, en una familia ligada de manera directa a la tauromaquia. Su padre cuidaba la vieja plaza de toros local, lo que lo acercó desde la infancia al arte del toreo. Debutó como novillero en 1966 en la Plaza México, con apenas 16 años de edad, lo que marcó el inicio de una carrera larga y exitosa. Tomó la alternativa en 1966 en Monterrey, con Antonio Velázquez como padrino y Manolo Martínez como testigo, y confirmó su doctorado como matador en 1968 en la Plaza México. En 1971, también confirmó su alternativa en Las Ventas de Madrid, España, una de las plazas más importantes del mundo taurino. Cavazos fue apodado el pequeño gigante de Ciudad Guadalupe por su estatura y enorme impacto en la fiesta brava. Fue un torero carismático, técnico y valiente, capaz de dominar plazas exigentes tanto en México como en el extranjero. En 27 de mayo de 1972, se convirtió en el último torero mexicano en abrir la puerta grande de las ventas. Durante su carrera rompió múltiples récords, incluyendo toreos en 127 corridas en un solo año y hasta 4 corridas en un día, algo inusual, incluso en la historia taurina. Su estilo era conocido por la elegancia, variedad técnica y dominio de la suerte suprema, ganándose la estima del público y el respeto de empresarios y colegas. Cavazos también contó con una personalidad franca y cercana, lo que lo volvió querido por aficionados de toda generación. Después de su primer retiro en 1985, reapareció en 1987 tras superar problemas de salud, y finalmente se retiró de manera definitiva el 16 de noviembre de 2008 en la Plaza de Monterrey, donde cortó 4 orejas y 2 rabos en su despedida. Además de su impacto en los ruedos, su figura ha sido honorada en su natal Guadalupe, incluyendo reconocimientos oficiales y estatuas en su honor, como símbolo de orgullo regional y nacional. Eloy Cavazos es considerado una leyenda viva del toreo mexicano, un ejemplo de disciplina,
técnica y entrega cuya carrera se cuenta entre las más destacadas en la historia de la fiesta brava. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios, ¿quién es tu torero favorito? Y si te gustaría que en una segunda parte hablemos de los toreros españoles más famosos. No olvides suscribirte y nos vemos muy pronto en el próximo video.